Evangelio de hoy. Tema: el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Allí Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén, mientras ellos, dejando Perge, llegaban a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: Hermanos, si ustedes tienen alguna palabra de aliento para los presentes, hablen. Pablo pues se levantó, hizo señal con la mano pidiendo silencio y dijo: Hijos de Israel, y todos ustedes que temen a Dios, escuchen. El Dios de Israel, nuestro pueblo, eligió a nuestros padres, hizo que el pueblo se multiplicara durante su permanencia en Egipto, los sacó de allí con hechos poderosos, y durante unos 50 años los llevó por el desierto. Luego destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio su territorio en herencia. Durante unos 450 años les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Entonces pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Pero después Dios lo rechazó y les dio a David, de quien dio este testimonio: Encontré a David, hijo de Jesé, un hombre a mi gusto, que llevará a cabo mis planes. Ahora bien, Dios ha cumplido su promesa, ha hecho surgir de la familia de David un Salvador para Israel. Ese es Jesús. Antes de que se manifestara, Juan había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para terminar su carrera, Juan declaró: Yo no soy el que ustedes piensan, pero detrás de mí viene otro al que yo no soy digno de desatarle la sandalia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste: La misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Encontré a David mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará: Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas. Felices si las ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes, pues conozco a los que he escogido, y tiene que cumplirse lo que dice la Escritura: El que compartía mi pan se ha levantado contra mí. Se los digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. En verdad les digo, el que reciba al que yo envié,
a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, queridos hermanos, sigamos con la reflexión del Evangelio. Hay una íntima comunidad del amor entre el Padre y el Hijo, al igual que lo debe haber entre el Hijo y a quien Él envía. El amor y la misma misión nos hace misteriosamente uno, porque así lo ha dispuesto Dios. No se trata entonces de declaraciones verbales, ni de poesía, ni de pensamientos o intenciones. La unión es más profunda que eso y determina nuestra unión en comunidad y en nuestra acción. Esto quiere decir que todos, siendo parte de la misma obra, somos iguales. Así lo ha dispuesto el Señor. La mejor forma de agradecer y bendecir es acoger la palabra de Dios y hacer lo que Él nos manda. Es una promesa y al mismo tiempo un misterio tan grande el que nos revela el Señor. Qué bien vale la pena detenernos en Él para tratar de interiorizarlo y hacerlo nuestro. Seremos dichosos si cumplimos todos los mandatos de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que cumplir? La voluntad de Dios, es decir, aquello que se nos ha encomendado. ¿Qué nos une con Jesús? Que como Él, nosotros también hemos sido enviados. Él fue enviado por el Padre y nosotros por Cristo. Nuestra misión es con un mismo propósito. Hay un propósito común en el envío que hace Dios Padre a Jesucristo y en el que Jesucristo nos hace a nosotros. Siendo Jesucristo Hijo de Dios y fiel hasta el extremo, nos transmite el envío del Padre tal como lo recibió y nos manda a hacer lo mismo. Jesucristo nos ha traído una buena nueva. Nosotros, como enviado de Cristo, tenemos que hacer exactamente lo mismo. En verdad les digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía. Sabiendo esto, dichosos serán si lo cumplen. Así nos dice el Señor. Todos tenemos entonces el mismo propósito, hacer la voluntad del Padre. Al hacerla, al cumplirla, entramos en una comunidad que supera cualquier unión mundana, porque nos hace iguales con Jesucristo y con el Padre, al compartir un mismo propósito, que no es otra cosa que un mismo amor. Estamos frente al misterio de la comunión. Nos hacemos uno con Dios al cumplir su voluntad, del mismo modo que Jesucristo es uno con el Padre al cumplir su voluntad. Seremos dichosos si cumplimos la voluntad de Dios. Y esta es tal como nos revela Jesucristo, que es salvarnos del pecado. Jesucristo nos enseña el camino de la salvación, que no es otro que el amor, es decir, que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos para salvarnos. Hacerlo nos lleva a la vida eterna. Cumplir la misión que Jesucristo nos ha encomendado, que no es otra la que el mismo Padre le ha encomendado a Jesús, nos hará dichosos porque nos salvaremos y alcanzaremos la vida eterna. Hermanos, Jesús nos ha recordado hoy que los siervos no son mayores que su Señor. El amor es lo que impulsa al servicio y lo hace entregado y discreto. Si amamos sinceramente a nuestros hermanos, ellos saben que pueden acercarse a nosotros para solicitar cualquier servicio, para que sepamos servir desinteresadamente y con generosidad. Gracias, Padre Santo, por ayudarnos a comprender que no hay nada mejor para nosotros que cumplir con tu voluntad y por enviarnos a Jesús para traernos la buena nueva del amor. Ahora, queridos hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Señor, Dios nuestro, Padre amoroso,
Tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo como la verdadera vid de vida y como nuestra fuente de fortaleza. Ayúdanos a vivir su vida como sarmientos vivos adheridos a la vid y a dar fruto abundante de justicia, amor y paz. Que nuestra unión a Jesús se haga visible en nuestra apertura y generosidad de los unos a los otros y en nuestra unidad como hermanos y hermanas, para que Él esté visible presente entre nosotros, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado este maravilloso Evangelio de hoy. La palabra de Dios dice que meditemos en ella día y noche, para alcanzar sus promesas y bendiciones de vida eterna. Te invitamos a suscribirte y a compartir este Evangelio, y así llevar la palabra de Dios a cada hogar, para recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Gracias y muchas bendiciones.